Hola, soy Sergi Torrent, asesor de inversiones y planificación financiera. Si vas a tu banco y les dices que quieres ahorrar de cara a la jubilación, pues te van a ofrecer un plan de pensiones. Pero ¿te has parado a pensar si realmente de cara a la jubilación lo mejor es utilizar un plan de pensiones o bien un fondo de inversión? Pues la verdad es que mirando artículos y vídeos, y he mirado muchos, lo que ves es que en general siempre se omite cierta información en estos artículos, lo que hace que te decantes por un producto u otro. En este vídeo, y como en todos los vídeos, lo que voy a hacer es un análisis detallado de estos dos, del producto de las planes de pensiones contra el fondo de pensiones, sin omitir ni sesgar ningún tipo de información, de tal manera que puedas tomar la decisión correcta. Si quieres saber la verdad, quédate. No olvides que puedes dejar un comentario con tus dudas, preguntas o si quieres sugerir algún tema que te gustaría que tratara en futuros vídeos. Antes de empezar, te voy a proponer que te mojes. Deja la palabra plan en un comentario si crees que lo mejor es un plan de pensiones de cara a la jubilación, o deja la palabra fondo si lo que crees es que es mejor un fondo de inversión. Bien, entre que te decides y escribes el comentario, te voy leyendo el disclaimer. Ni el plan de pensiones del que hablaré en este vídeo, ni el fondo de inversión que utilizaré son recomendaciones de inversión, son meros ejemplos con propósito educativo. Antes de invertir, haz tu propio análisis y o asesórate. ¿Dejaste tu opinión? Pues vamos con los productos. Para seleccionar los productos, la verdad es que la marea de fondos de inversión y planes de pensiones es enorme, con lo cual he estado rebuscando y principalmente rebuscaba con 3 parámetros para estar seguro que se seleccionaba dos productos muy parecidos. Por una parte, que sean productos que por lo menos tengan 10 años de historia. Lo segundo es que obviamente inviertan en lo mismo, porque vamos a comparar dos productos en paralelo. Y la tercera es que el equipo gestor sea el mismo para que el sesgo de inversión y las decisiones vayan muy de la mano y muy iguales. La verdad es que también debería haber buscado el tema de las comisiones, pero es muy complicado porque la regulación ha ido cambiando el tipo máximo de comisión que le puedes aplicar a un plan de pensiones a lo largo del tiempo. Y entonces compararlo y buscar el más parecido es complicadísimo. Con lo cual, al final me he decidido por una de las gestoras referentes en España, que es Bestinver, que tiene planes y fondos de pensión desde hace muchísimos años y que además ha sido la cuna de muchos de los grandes o gestores referentes aquí en España. Y de ellos me he decidido por dos productos. Uno es el plan de pensiones Bestinver Global y el otro es un fondo de inversión que se llama Bestinfond. Vamos a ver ahora los productos. Fíjate que a la izquierda tenemos el Bestinfond, que es el fondo de inversiones, y a la derecha el Bestinver Global, que es el plan de pensiones. Si vamos un poco más abajo, pues vamos a ver que los gestores son los mismos, ¿no? Es Tomás Pintó y Ricardo Seixas. Y en cuanto a comisiones, pues si te fijas, el plan de pensiones es algo más barato porque es 1,05, mientras que el fondo de inversión es 1,75. Y esto es por lo que decía antes, que los reguladores han ido bajando poco a poco las comisiones en los planes de pensiones y ahora mismo el límite o la comisión máxima para un fondo de inversiones de renta variable pues es este 1,5. Los dos son 100% renta variable y si te fijas además, pues el perfil de inversiones y lo que tenemos de inversiones son los mismos, ¿no? Pues las mismas posiciones de la cartera están en ambos fondos. Por lo tanto, son dos fondos muy parecidos, son prácticamente idénticos. Para comparar la rentabilidad, lo que he hecho ha sido coger el histórico de datos del plan de pensiones, que era el que menos datos tenía, y he cogido el mismo periodo del fondo de inversión y los he comparado. Como ves, no han ido nada mal ninguno de los dos. El plan de pensiones ha hecho un 230% en este periodo y el fondo de inversión un 242%. A pesar de que entre medias hemos tenido la crisis de 2008, la crisis de 2012 en Europa y todo el parón económico de 2020. Con lo cual, esto es exactamente invertir a largo plazo. Bien. Con esto ya se ve que el fondo de inversión está tomando la delantera, así que me pregunto qué habrás votado tú. Por cierto, no vale cambiar el voto. Vamos con el primer caso, veremos dos, y al final daré algunas reflexiones más porque en realidad no todas las decisiones a la hora de invertir las debes tomar basándote en los números. En cualquier caso, voy a utilizar unas hojas de cálculo para todo el ejercicio y las puedes descargar desde los enlaces en la descripción de este vídeo. Caso 1 es una persona con unos ingresos de 35.000 euros que se aprieta el cinturón y decide ahorrar para la jubilación 8.000 euros al año. Para el plan de pensiones, como desgrava el 100% de lo que aportes, pues esos 8.000 que ha podido ahorrar los puede invertir enteros. Bien, si no sabes exactamente cómo van o los detalles de los planes de pensiones, te dejo aquí arriba un vídeo en el que en detalle se tratan los planes de pensiones. También lo dejo en las descripciones del vídeo para que puedas verlo al finalizar este. Por contra,
Esos 8.000 euros, cuando los intentas invertir en un fondo de inversiones, no puedes invertirlos todos porque en realidad antes de poder invertir has tenido que tributar por ellos, tienes el IRPF, con lo cual quedarán más reducidos. Veamos cuánto es esto. Los 8.000 euros del plan de pensiones van a ir íntegros porque van de salario bruto y además van desgravados al 100%, no pagan impuestos. Por tanto, 8.000 al plan de pensiones, pero esos 8.000 no van íntegros al fondo de inversión porque habrán tenido que tributar. Con lo cual, esos 8.000, si los aplicamos, le aplicamos el IRPF, por ejemplo, del cuadro de la izquierda, como ejemplo, pues resulta que sobre un salario de 35.000, los primeros 6.000 de estos 8.000 que queremos invertir en el fondo de inversión, pues van a tributar al 29%, los 2.000 restantes prácticamente van al 33,50% y al final estos 8.000 euros acabarán tributando un 30,12%, con lo cual neto me quedarán 5.590,36 para poder invertir en el fondo de inversión. Por cierto, que si quieres saber exactamente cómo funciona el IRPF y eliminar muchos de los mitos que existen por ahí, te dejo aquí un enlace con todos los detalles. Con este esquema, fíjate que lo que nos ha quedado es que esta persona que tenía 35.000 euros de salario bruto anual, en ambos casos ha extraído 8.000 de estos 35.000 y por tanto en ambos casos le quedan después para vivir él 27.000 euros brutos. La diferencia en la cantidad que vamos a invertir entre el plan de pensiones y el fondo de inversión es notable, porque en el plan de pensiones vamos a invertir 2.400 euros más gracias a que no tenemos que pagar impuestos por ese dinero que estamos invirtiendo en el plan de pensiones. La pregunta es si estos 2.400 euros en un plazo de 15 años va a representar una diferencia muy grande o será más o menos pequeña. Como decía, vamos a invertir 8.000 euros en el plan de pensiones y 5.590,36 en el fondo de inversión. Si te fijas, en 2004 lo que he hecho ha sido invertir de golpe esa cantidad porque solo quedaban 2 meses, por tanto en ambos hemos invertido todo lo que teníamos para ese año, pero ya en los años siguientes lo que hago es coger esa cantidad, dividirla entre 12 y cada mes voy aportando la 12ª parte de esos 8.000 o la 12ª parte de esos 5.590,36. De tal manera que voy haciendo una inversión paulatina a lo largo del año. Esto es mucho más interesante que lo que hace la mayoría de la gente, que es invertir todo lo que quiere destinar al plan de pensiones al final de año. Porque esta estrategia, que se llama Dollar Cost Averaging, y tienes aquí un vídeo en donde cuento los detalles y lo dejo también en la descripción del vídeo, pues lo que hace es reducir mucho la volatilidad. Bien, en cualquier caso, vamos invirtiendo todas estas cantidades a lo largo de muchos años y vamos para abajo y abajo del todo tenemos el resultado. El total en el plan de pensiones invertido son 136.000. En cambio, en el fondo de inversión son 95.000, es decir, casi 40.000 euros de diferencia de inversión de más en el plan de pensiones por esos 2.400 euros que invertimos de más. Sin embargo, a nivel de total acumulado, el plan de pensiones tiene casi 259.000, mientras que el fondo de inversión son 181.000. Es decir, la diferencia es de casi 77.000 euros. Tenemos mucha más diferencia en el resultado final que en lo que hemos invertido de más. Y eso es fruto del interés compuesto. Que si quieres saber más en detalle qué es, pues aquí te dejo un vídeo y en la descripción del vídeo también tienes el enlace para verlo más tarde, ¿no? En cualquier caso, beneficios, 123.000 euros en el plan de pensiones, 87.000 casi en el fondo de inversiones. El fondo de inversiones tiene algo más de rentabilidad, pero como le hemos puesto pues menos dinero por tema de impuestos, pues al final obviamente gana con creces el plan de pensiones. Ahora sí que parece que el plan de pensiones ha tomado mucho la delantera. Los 2.400 euros al año que invertimos de más ha hecho que marque mucho la diferencia, a pesar de que el plan de pensiones tenía una rentabilidad menor al fondo de inversión. En cualquier caso, ahora es cuando llega el momento de la verdad, porque en el momento del rescate, el plan de pensiones va a tener que tributar por todo lo que rescates, que irá directamente a rentas del trabajo. Por contra, el fondo de inversión solo tributará por las plusvalías acumuladas y esas plusvalías irán a rentas del ahorro, que en realidad, o aquí además, tienen un tipo mucho más amable. Por tipo no me refiero al que te atiende en Hacienda, sino al tanto por ciento del impuesto. Una cosa más que faltaría en el rescate, y que lo haré en un próximo vídeo por no extenderme en este, es cómo organizar unos ahorros ya acumulados que estás rescatando para que te duren más en el tiempo, pero lo veremos en otro vídeo. Antes de continuar, solo recordarte que no olvides suscribirte al canal, darle a la campanita para futuras notificaciones para ayudarme a hacer llegar el contenido de estos vídeos a más personas. Y además hay algo muy importante y es que siempre tienes que recordar que suscribirte es gratis. Vamos con los cálculos. Ya estamos en la jubilación disfrutando de ella y vamos a complementar nuestra pensión con esos ahorros que hemos ido acumulando a lo largo de nuestra vida. En España la tasa de sustitución es del 80%, por tanto nos va a quedar una pensión de aproximadamente 28.000 euros.
esos 28.000 euros, para llegar a 35 son 7.000 y eso es lo que vamos a rescatar para tener el mismo salario que teníamos antes de jubilarnos. Como son 7.000 que van al plan de pensiones, que sacas del plan de pensiones, que es este caso, pues esos 7.000 van a tributar en rentas del trabajo y se van al tipo marginal. Por tanto, en este caso, por esos 7.000 voy a pagar un 29% para el primer tramo, que son 1.452, el restante de los 7.000 van a ir a 33,50, voy a pagar 667 euros por él. En total, de esos 7.000 me van a quedar netos 4.880, es decir, voy a pagar impuestos de un 30,28 por esos 7.000 euros que rescato del plan de pensiones. Vamos a ver cómo queda en el caso del fondo de inversión. En el caso del fondo de inversiones la cosa cambia porque no vamos a tributar por todo, solo tributaremos por la plusvalía y además tributaremos menos porque el tipo es más bajo. Por tanto, lo primero es calcular más o menos cuál es la plusvalía media que vamos a tener de cada uno de los rescates. Como hemos acumulado 181.000 euros en el fondo de inversiones y el beneficio que teníamos era 86.000 aproximadamente, pues se puede decir que más o menos de cada rescate el 48% de media pues va a ser plusvalía acumulada y tributaremos por ese 48% de lo que sea que rescatemos. Bien, aquí vamos a hacer un ejercicio opuesto al que decíamos al inicio en el momento de las aportaciones, y es que del fondo de inversión no voy a rescatar 7.000 euros, voy a rescatar lo suficiente para tener como resultado final el mismo importe neto que tengo de obtener después de tributar por el plan de pensiones, ¿no? O sea que buscaré un importe a rescatar en el fondo de inversiones que tributando ese 48% de plusvalías me acabe quedando neto pues algo parecido a los 4.880,32 que era lo que obteníamos en el plan de pensiones. De tal manera que en ambos casos vamos a tener 28.000 de pensión bruta más estos 4.880 y algo neto, ¿no? Después de tributar, tanto en el caso del plan de pensiones como en el fondo de inversión. Por tanto, en este caso, en el fondo de inversión, vamos a necesitar complementarlo con 5.370 euros. De estos 5.370 tributarán pues ese 48%, que son 2.561 aproximadamente. Esos 2.561 tributan al 19%, que es el primer tramo, porque son menos de 6.000 euros. Son esos 486. Con lo cual neto me quedan 4.883, que si calculamos estos 4.833 respecto a lo que hemos rescatado, pues resulta que son 9,06% de impuestos, ¿no?, que hemos pagado sobre lo que acabamos de rescatar. Con todos estos cálculos, creo que lo mejor es resumirlo en un cuadro y con esto tomaremos la decisión si es mejor un fondo de inversiones o un plan de pensiones cuando tienes unos ingresos de 35.000 euros. Después veremos el segundo caso y creo que te va a sorprender. Vamos a salir ya de dudas. En el cuadro final, 8.000 euros del plan de pensiones hemos invertido, 8.000 en el fondo de inversión, pero como en el fondo de inversión teníamos impuestos, al final neto invertido ha sido menos, que son estos 5.590. En total, en el plan de pensiones hemos acumulado 258.000 euros, en el otro 181.000. Y en el momento del rescate, aquí también cambian las cosas, porque en el plan de pensiones hemos tenido que rescatar 7.000 para obtener 4.880 y en cambio, en el fondo de inversión, rescatando menos, solo 5.370, obtenemos el mismo rendimiento neto, ¿no? Por tanto, el impuesto medio que pago de rescate en el plan de pensiones es de aproximadamente ese 30,28%, mientras que en el fondo de inversión es solo del 9,06%. Es decir, que si cogemos los 259.000 prácticamente del plan de pensiones y le aplicamos el 30% de impuestos, resulta que neto aproximadamente voy a obtener 180.000. Si hacemos lo mismo en el fondo de inversión, 181.000 pagando al 9,06, resulta que el neto será aproximadamente de 165. Es decir, el plan de pensiones, incluso después de pagar impuestos, tiene mayor cantidad de dinero neta disponible que no el fondo de inversiones. Y esto se traduce también en que va a poder acompañarnos o complementar nuestra pensión durante más tiempo. Pues fíjate que el plan de pensiones son casi 37 años, mientras que el fondo de inversión 34. Así que parece que el plan de pensiones es una mejor opción para la jubilación. Caso número 2. Una persona que ingresa 68.000 euros al año y va a destinar 8.000 a su jubilación. En este caso, los cálculos están hechos. Dejo, como decía al inicio, el enlace para que puedas descargarte toda la hoja de cálculo, pero voy a ir directamente al cuadro resumen para no entretenernos y repasar otra vez un poco todo el proceso que hemos visto en el caso 1. Vamos con el cuadro. Bueno, en este caso es una persona que gana 68.000 euros y, por tanto, de esos 68.000 destina 8.000.
8.000 al plan de pensiones, 8.000 al fondo de inversión. Como ganan más, pues esos 8.000 tributan en un tipo marginal mucho más alto. Y en este caso ronda o es 44%. Por tanto, de esos 8.000 solo acaba invirtiendo 4.480 euros en el fondo de inversiones. Esto le lleva a que el total acumulado es mucho más bajo que en el caso anterior, que son 145, mientras que en el plan de pensiones se mantiene, es lo mismo, porque hemos puesto el mismo dinero y ronda los 259.000. A la hora del rescate va a rescatar 8.000 euros y de esos 8.000 euros pues va a tributar al tipo marginal que le corresponda, que es un 37. Le corresponde un 37, que es menos que al inicial. ¿Por qué? Porque en España el tema del reemplazo, que son 80% del salario inicial, lo que tenías en la vida laboral, en realidad está topado. Tú, por muy alto que sea tu salario, tú no cobrarás más pensión que el tope, y el tope ronda los 36.000 euros. Por tanto, esta persona en realidad lo que cobra son 36.000 euros de pensión y lo complementa con 8.000 del plan de pensiones, ¿no? Por tanto, es menor lo que tiene de salario ahora en la pensión que lo que tenía cuando trabajaba, ¿no? Por tanto, de esos 8.000 tributan al 37%, que es un tipo marginal más bajo que el que tributaba cuando hizo el ingreso, ¿no? Cuando hizo la aportación, y aquí ya gana, ya tiene un diferencial porque se ahorró más al aportar que lo que paga ahora al rescatar, y le quedan 5.040 euros de esos 8.000, ¿no? En cambio, en el fondo de inversiones, pues el tipo es el mismo, ¿no? Necesitan menos dinero a rescatar para poder cubrir esos o llegar a esos 5.040, ¿no? Por tanto, solo rescata, en lugar de 8.000, solo rescata 5.540 y le quedan 5.037 como netos, ¿no? Por tanto, tipo medio en un caso 37%, tipo medio en el otro 9,06, con lo cual neto vamos a tener que en el caso del plan de pensiones serán 163.000 euros netos para su pensión, si le descontamos ese 37% de media que va a ir pagando, mientras que en el caso del fondo de inversión le quedan 132.000. Por lo tanto, ya una diferencia notable, son más de 30.000 euros de diferencia entre uno y otro. Y además, esto se acaba traduciendo en que tienes muchos más años cubiertos en un caso que en el otro, ¿no? Tienes 6 años más cubiertos utilizando un plan de pensiones que utilizando en un fondo de inversión, habiendo invertido exactamente el mismo dinero y por lo tanto habiendo hecho el mismo esfuerzo de ahorro en ambos casos, ¿no? Por lo tanto, fíjate que la diferencia aumenta. Cuanto mayor es tu salario, y pues mayor es el beneficio que vas a sacar invirtiendo en un plan de pensiones. Un plan de pensiones sale mejor, no importa cuál sea tu salario. Eso sí, antes de lanzarte a suscribir un plan de pensiones, 3 cosas más. La primera es que sale mejor solo si lo rescatas en forma de renta, si no, acaba siendo un suicidio fiscal. El segundo punto es que a menor sea tu salario, menor será el beneficio del plan de pensiones frente al fondo de inversión. El tercer punto es que el dinero que inviertas en el plan de pensiones no vas a poder rescatarlo hasta la jubilación, excepto en algunos casos muy particulares. Por tanto, si estás empezando a ahorrar, no ahorres en un plan de pensiones, hazlo en fondos de inversión, acciones, bonos, lo que sea, de tal manera que si necesitas ese dinero puedas rescatar. Una vez tengas ya una base del ahorro creada, entonces sí que puedes empezar a pensar en invertir en planes de pensiones. En un próximo vídeo hablaré de una de las dudas también más habituales, que es comparar qué es mejor, un plan de pensiones o un PIAS. Si no quieres perdértelo, no olvides suscribirte al canal, darle a la campanita para futuras notificaciones, al like, compartir el vídeo y por supuesto dejar un comentario. Hasta el próximo vídeo.